Bienvenidos queridos estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo de la segunda unidad. En este video vamos a manejar todo lo que son los estudios de cohortes, siguiendo todos los tipos de estudios observacionales que son el objetivo de este curso, donde tenemos los descriptivos y los analíticos. Dentro de los estudios analíticos observacionales tenemos cohortes, casos de controles, algunos híbridos, pruebas diagnósticas y estudios transversales. Vamos a enfocarnos en uno de los principales, que son los estudios de cohorte. Dentro de los estudios epidemiológicos podemos tener los estudios descriptivos o los analíticos, como lo vimos en la diapositiva anterior, donde el primero simplemente se enfoca en medir la frecuencia o la aparición de un evento. ¿Para qué nos sirve medir la aparición de un evento, un problema de salud? Para generar hipótesis. Y una vez tenemos esas hipótesis, las podemos explorar, las podemos comprobar. Para eso utilizamos lo que son los estudios analíticos, siendo el estudio de cohorte uno de los mejores estudios para hacer este tipo de mediciones. Entonces, dentro de los descriptivos siempre tenemos verificar condiciones de individuos o de poblaciones. Y para los analíticos vamos a buscar son los determinantes y las causas de las variaciones o las causas que generan la aparición de un evento. Entonces, por lo tanto, los estudios de cohorte siempre son observacionales. ¿Qué quiere decir que es un estudio observacional? Es un estudio en el cual el investigador no toma ningún partido, simplemente se pone a observar qué sucede con determinada población y con determinada exposición. ¿Cuál es el desenlace que lleva a una población a estar expuesta a uno u otro factor de riesgo o factor protector, siendo el tipo de factor que queramos analizar? Entonces, ese riesgo es una medida estadística que llamamos incidencia, pero en estudios de cohorte vamos a llamarla riesgo. Es el mejor diseño observacional que tenemos hasta el momento y los datos generalmente son recolectados de forma prospectiva, pero también hay algunos estudios de cohorte donde podemos ver que los datos los podemos tomar hacia atrás o de forma retrospectiva. Entonces, el diseño de una cohorte parte de un tiempo donde hay una población que tenemos libre del evento, ya sea enfermedad o situación de salud, según lo que queramos explorar. Tenemos un factor de interés al cual a cierta parte de esa población lo va a presentar y cierta parte no lo va a tener. Una vez de que ese factor se presente o no se presente, después de un seguimiento, un tiempo de seguimiento, vamos a mirar quién desarrolla el evento o la enfermedad y quién no lo desarrolla. Y al hacer la comparación de estos dos subconjuntos, de quienes presentaron y no presentaron, podemos medir el riesgo que tiene un individuo de esta población de generar o no generar el evento, estando expuesto o no. Entonces, como vimos acá, cuando el estudio es prospectivo, el estado inicial comienza con la medición de las variables o como la recolección de la información de los individuos de la población en un estado que están libres de la enfermedad. Pasan en un tiempo a exponerse o a no exponerse y finalmente a su resultado. Pero también podemos empezar al revés, si ya tenemos los resultados y nos devolvemos en el tiempo, que es sumamente importante en este estudio para no confundirlos con los casos y controles, que la medición de las variables y la exposición, las variables confusoras están claramente definidas. Yo sé que primero tuve una exposición y posteriormente tuve un evento. Si esta direccionalidad en el evento no se da, no podemos decir que es un estudio de cohorte, independiente de cómo yo tome los datos. Los datos puedo tomarlos de forma retrospectiva o prospectiva, pero el análisis siempre debe ser de forma prospectiva. De lo contrario, no podríamos garantizar que se esté midiendo un riesgo. Entonces, ¿cómo podemos entrar a una cohorte? Tenemos las cohortes fijas o las cohortes dinámicas. Siendo las cohortes fijas poco utilizadas debido a que tengo que tener toda la población al inicio de mi estudio y eso a veces puede no ser factible. Si yo defino que voy a seguir los pacientes que presenten una enfermedad renal y tengo que tener a todos los pacientes al momento del estudio, tendré una población, una muestra muy pequeña. En cambio, si mi cohorte es dinámica, puedo introducirlos al estudio en cualquier tiempo. Pero ¿cuál es la regla para que esta cohorte dinámica sea válida? Que el tiempo de seguimiento debe ser exactamente el mismo para todos los individuos. Si yo definí que era un año el tiempo que voy a seguir
a los pacientes, ya sea corte fija o corte dinámica, será un año de seguimiento. El estudio de corte fija puede empezar en el 2015 y terminar en el 2016, pero el de corte dinámica puede empezar en 2015 y terminar en 2020, pero ese año de seguimiento será exactamente igual para todos los individuos que entren al estudio. La corte dinámica me permite captar mayor cantidad de pacientes para así lograr la cantidad de muestra que necesito para llegar a los verdaderos resultados. ¿Y cómo podemos salir de una cohorte? Las pérdidas, un participante que no desee continuar con el estudio, simplemente que se vaya de la ciudad, no desee continuar, entonces vamos a tener una pérdida de estos integrantes. Por presentación del efecto, entonces si un individuo presenta el evento que estoy buscando, automáticamente termina su seguimiento porque ya tiene el factor de interés que estamos analizando. Si queremos analizar, por ejemplo, riesgo cardiovascular en pacientes obesos, si empiezo mi cohorte, pacientes obesos, después de 6 meses, cierto grupo de pacientes tiene el efecto cardiovascular, ellos terminarían ahí el seguimiento. ¿Por qué? Porque ya nos apareció el evento que estamos buscando. O por la terminación del estudio, pasó el año de seguimiento. Ya pasó el tiempo que había determinado que era el estudio y no presentó ningún evento cardiovascular, por lo tanto se da terminación del estudio y salen todos los integrantes que cumplieron su seguimiento. Entonces la terminación del estudio se entiende como el último paciente que seguí, y hay que tener en cuenta que ese año es diferente en una cohorte dinámica, puesto que empiezan unos seguimientos antes y otros después. ¿Cómo calculamos o cómo estimamos ese riesgo, que es un riesgo relativo? Hicimos que es un riesgo relativo porque es la comparación de la incidencia de dos exposiciones. Tenemos aquí un factor de riesgo y aquí tenemos un efecto que buscamos. Ya vemos aquí el factor de riesgo obesidad y el efecto que queremos buscar son eventos cardiovasculares. Entonces tenemos personas que están obesas, personas que no están obesas, personas que presentan el evento cardiovascular y personas que no presentan el evento cardiovascular. Eso se llama una tabla de 2×2 que nos permite calcular la incidencia, es decir, la cantidad de personas que presentaron el evento dentro del grupo que está expuesto y dentro del grupo que no está expuesto. Al saber cuántas personas que se presentaron el evento en el grupo expuesto y con el grupo no expuesto, podemos calcular este riesgo relativo. ¿Y qué es el riesgo relativo? No es más que una relación entre la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Entonces, este valor nos va a representar el exceso de riesgo que representa estar expuesto a un factor. Entonces, si el RR es 1, quiere decir que no hay asociación o no hay un factor de riesgo, porque el riesgo estar en uno o en otro grupo va a ser exactamente el mismo. Pero si por el contrario, ese RR nos da mayor que 1, quiere decir que hay una asociación de fuerza que hace que el evento se presente aún más cuando se encuentra el factor de riesgo. En cambio, que si es menor que 1, lo que nos indica es que el evento se presenta en menor medida cuando se está presente el factor de riesgo. Pongamos un ejemplo, si tengo un RR de 1.3 para el caso anterior, quiere decir que ser obeso tiene un 0.3 más, o sea un 30% más de presentar el evento cardiovascular que el paciente que no está obeso. Y si dijéramos que tenemos un RR de 0.5, diríamos que los pacientes obesos tienen un 50% de riesgo menos que los que no son obesos. Obviamente este resultado es hipotético. Sabemos que ya se ha estudiado que la obesidad es un riesgo cardiovascular. Es simplemente para verificar o para comentarles qué significa un RR superior a 1 y un RR inferior a 1. La medida del RR no basta solamente para dar a entender
¿Cuál es ese riesgo? Tenemos otra medida que da la fuerza de la asociación, que es la reducción del riesgo relativo. Esta medida se puede entender mucho más sencillo. ¿Qué es la reducción del riesgo relativo? No es más que la resta entre la unidad menos el RR que obtuvimos por el 100. A mayor porcentaje vamos a ver una mayor fuerza de asociación y un factor de riesgo mayor, dependiendo qué estemos buscando, porque puede ser un factor de riesgo para una enfermedad o un factor protector en caso de un medicamento. Si damos un medicamento, ¿qué esperamos? Que los eventos disminuyan. Si estamos analizando hipertensión arterial y damos un captopril, ¿qué esperamos? Que las personas que tengan el tratamiento, su hipertensión esté controlada, en tanto que los que no tienen el tratamiento, su hipertensión va a estar descontrolada. ¿Qué otras medidas tenemos en estudios de cohortes? Tenemos los riesgos atribuibles al factor, que eso no es más que la incidencia de los que están expuestos menos la incidencia de los que no están expuestos sobre la incidencia de los expuestos por 100. Eso solamente habla de lo que se atribuye a las personas que están expuestas, pero si quiero verlo en la población, entonces tendré lo que es la incidencia total menos la incidencia de los no expuestos sobre la incidencia total por 100. Eso me habla de qué porcentaje de los expuestos presentan el evento y qué porcentaje de la población total va a presentar el evento. ¿Qué fortalezas tienen los estudios de cohorte? Son muy buenos para determinar el riesgo que puede presentarse al tener un factor de exposición. Podemos tener varios resultados, podemos analizar varios desenlaces. Podemos tener múltiples variables en tiempo de seguimiento para analizarlas posteriormente. ¿Cuáles son los problemas o las limitaciones? El costo de estos tipos de estudios es bastante elevado porque tengo que contar con suficientes recursos, el tiempo, ya que si los hago de forma prospectiva voy a tener un tiempo bastante largo para recolectarlos. Por eso algunas cohortes se pueden llamar históricas o retrospectivas, que intentan buscar con información que ya está. Pero este tipo de estudios tienen limitantes porque si ya se tomaron los datos, puede haber el riesgo de que los datos ya no han sido tomados de la mejor manera. Entonces los resultados no pueden ser veraces. Es importante la prevalencia y la latencia de la enfermedad. Si la enfermedad de analizar, la prevalencia es muy pequeña, entonces ¿cómo voy a encontrar la cantidad suficiente de individuos para hacer el estudio? Y si la latencia es muy larga, para presentar el evento sería inmanejable. Una cohorte para analizar cáncer es bastante costosa, porque si yo voy a estudiar los efectos de consumir carne roja en la aparición de cáncer, tendría que tener pacientes expuestos que consuman carne y que no consuman carne y esperar 20 o 30 años. Es bastante complicado hacer ese estudio por la larga latencia del evento que quiero analizar. Y las pérdidas en el seguimiento, es muy factible que en la mitad del estudio 10, 30 o 40 personas se deseen retirar por X motivo. Esas pérdidas deben ser analizadas para que no invaliden el estudio. Hay que mirar si las pérdidas realmente son aleatorias o hay un factor que está desencadenando las pérdidas que lleven a conclusiones equivocadas. Bueno, llegamos al final de este video donde hablamos las generalidades de los estudios de cohorte, su importancia, sus limitaciones que hay que tener en cuenta y recordarles nuevamente que es el problema, el planteamiento del problema, el que me va a llevar a elegir el enfoque metodológico y el diseño del estudio. Para los próximos videos vamos a estudiar lo que son casos y controles.